Señor, Señor nuestro, gracias, Señor. Aquí estamos delante de ti, listos para el banquete que tengas preparado para nosotros esta noche, para comer de tu palabra, Señor, alimentarnos de tu palabra que nos da vida en todas nuestro ser, para, para aspirar el aroma de tu presencia, Señor, y para expeler en oración que llegue delante de ti a tu trono, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Guíanos, enséñanos, prepáranos, Señor, habilítanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y estaremos atentos para recibir y para glorificar tu nombre, orando como conviene en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Buenas noches, bienvenidos. Vamos a iniciar la enseñanza de hoy, la cual ya tienen anunciada. Perdón. Voy a hacer aquí un ajuste. Muy bien. Perfecto. Bien. Pues vamos a seguir adelante con el tema que hemos estado compartiendo, que hoy es la última presentación de este tema, que es el poder secreto de la oración. Vamos a continuar después, la próxima semana, con otro tema que tenga que ver con oración, como siempre, pero la enseñanza específica con este se termina en esta ocasión, en esta semana. Bien, ¿qué hemos visto? Las oraciones que sí tienen respuesta. Este es el tema que vamos a profundizar esta noche. Oraciones que sí tienen respuesta. Hemos visto hasta ahora cuál es esta bendición especial de la que habla, el privilegio de una poderosa vida de oración. Esa es la gran bendición especial. Tener el privilegio de una poderosa vida de oración. Vimos también cómo puede obtenerse y encontramos que la respuesta es: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Por qué este privilegio se debe obtener de esta manera? Dijimos, la respuesta es a causa de la plenitud de Cristo. Podemos pedir lo que queramos cuando permanecemos en Cristo, porque cualquier cosa que nosotros requiramos ya está contenida en Él. En la medida, bien, antes, si yo voy al banco, un ejemplo, si yo voy al banco y no llevo ningún cheque, no puedo esperar conseguir algo de dinero, algún dinero. Es el cheque lo que constituye mi poder dentro del banco, mi garantía por la que espero recibir el dinero. Los que tienen las palabras de Cristo permaneciendo en ellos están equipados con aquellas cosas que el Señor considera con atención. Si la palabra de Dios permanece en nosotros, entonces somos aquellos que podemos orar eficazmente, porque nos dirigimos al grandioso Dios con sus propias palabras y así vences a la omnipotencia del omnipotente. Bien, ahora vamos a empezar con el tema nuevo. Pongamos nuestro dedo exactamente sobre las líneas que dicen. Primera de Crónicas 17:23, David expresa: ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea firme para siempre, y haz como has dicho. Y haz como has dicho. Esto es importante porque estamos hablando de sus promesas. Haz como has dicho. Aquí está el fundamento que vamos a estar desarrollando ahora. Esta es la mejor oración de todo el mundo. Seamos llenos de la palabra de Dios. Repito, seamos llenos de la palabra de Dios. Estudiemos lo que ha dicho Jesús, lo que el Espíritu Santo ha dejado registrado en este libro inspirado divinamente. Y en proporción a la medida en que nos alimentemos de la palabra y seamos llenos de la palabra y retengamos la palabra en fe y obedezcamos la palabra en nuestra vida, en esa proporción seremos diestros en el arte de la oración. Fíjense cómo está centrado. Por favor, examinemos que está centrado en su palabra, porque vamos a fundamentarnos en sus promesas, en su palabra, en quién es y qué dijo el Señor que éramos nosotros también.
si hacemos esto, habremos adquirido la habilidad de cómo luchar con el ángel del pacto. En la medida en que podamos argumentar las promesas de nuestro fiel Dios, instruyámonos bien en las doctrinas de la gracia y dejemos que la palabra de Cristo permanezca en nosotros abundantemente. Vamos a orar, Señor. En el primer versículo del Evangelio de Juan, tú está identificado que tú eres la palabra. En el principio era la palabra o era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Gracias, Señor. Sabemos que estar centrados en Cristo es estar unidos a ti, es estar unidos a la vid y absorbiendo de toda la vida que tienes tú, Señor, para darnos a nosotros y podamos andar conforme a tu voluntad, en tu propósito, haciendo todas las obras que preparaste para nosotros desde antes de la fundación del mundo, teniendo libertad, gozo, paz, bendición continua si permanecemos unidos a ti, Señor, y tus palabras permanecen en nosotros. Gracias, Señor. Enséñanos más, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Para que sepamos cómo prevalecer ante el trono de la gracia. Por eso es que debemos estar bien instruidos en las doctrinas de la gracia, en la palabra de Cristo, abundantemente. Permanecer en Cristo y que sus palabras permanezcan en nosotros puede compararse a la mano derecha y a la mano izquierda de Moisés. Déjenme explicarme. Que fueron sostenidas en alto en oración de tal manera que Amalek fue deshecho, Israel fue liberado y Dios fue glorificado. Antes explico qué es esto. En el tiempo cuando iban el pueblo de Israel hacia la tierra prometida, hacia la tierra que fluye leche y miel, Amalek quería destruirlos. Amalek fue un enemigo acérrimo que al final fue destruido por Dios, pero era un enemigo acérrimo. Y entonces hubo una ocasión en que los amalecitas quisieron destruir, odiaban a los israelitas, odiaban a los hebreos, odiaban al pueblo de Dios y quisieron destruirlo. Y lo sitiaron, lo emplazaron a huelga, lo emplazaron a una batalla. Y entonces Moisés envió a Josué a ser el capitán que dirigiera los escuadrones, el general que dirigiera los escuadrones del ejército de Dios, del ejército de Israel. En eso está, y entonces la instrucción que le dio fue: cuando yo tenga las manos en alto, prevalece, porque yo tengo la vara que nos dio el Señor para que el poder de Dios se manifieste en esta batalla. Y el Señor ha dicho que ha entregado a Amalek y su ejército en tus manos. Por eso es que subió al monte, y mientras Moisés estaba en el monte, por supuesto que sus manos estaban en alto, y mientras las manos estaban en alto, el ejército israelita, el ejército hebreo, avanzaba venciendo a Amalek. Pero cuando se cansaba y bajaba las manos, Amalek venía y avanzaba hacia Israel y iba triunfando, hasta que Aarón y Hur, cada uno lo tomó de ambas manos para que fuera la guerra ganada. Y al final fue la victoria completamente de los hebreos. Aquí nos está mostrando que Moisés sí necesitó un apoyo, sí necesitó ayuda. Siempre el Señor nos habla de vayan de dos en dos, en la multitud hay victoria. Así es que tengamos en cuenta esto. Vayamos un poco más adelante. Aún podríamos decir que no vemos muy claro por qué una persona que permanece en Cristo y en quien permanecen las palabras de Cristo se le pueda permitir que pida lo que quiera y le será hecho. Alguien puede argumentar esto. Yo no veo muy claro, puede decir, que una persona que permanece en Cristo y permanece en las palabras de Cristo se le pueda permitir que pida lo que quiera y le será hecho. Veamos la respuesta. La respuesta a esto, de nuevo, es: así es, porque en una persona de este tipo hay una abundancia de gracia que origina en él una voluntad renovada que es conforme a la voluntad de Dios. Supongamos que un hombre de Dios o una persona de Dios está en oración y piensa que tal y tal cosa es deseable,
pero sin embargo recuerda que él no es nada sino solamente un bebé en la presencia de su sabio Padre, y así somete su voluntad y pide como favor ser enseñado en cuanto a qué pedir. Aunque Dios le ordena que pida lo que quiera, él se encoge y clama: mi Señor, aquí tengo una petición de la cual no estoy muy claro. A mi juicio, es una cosa deseable y la quiero, dice este hombre. Pero Señor, no estoy capacitado para juzgar por mí mismo y por tanto te ruego, no sea conforme a mi voluntad, sino la tuya. Y esto nos remonta en el futuro en el pasado de esto, a las palabras de Jesús. Lucas 22:42, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por supuesto que las oraciones que van a ser contestadas, vamos a encontrar la respuesta a eso aquí, en esto, en conforme a tu voluntad, no a la mía. Cuando estamos en una condición así como esta, nuestra voluntad real es la voluntad de Dios. En lo profundo de nuestros corazones queremos únicamente eso, que el propio Señor, lo que el propio Señor quiere, únicamente eso que el propio Señor quiere. Eso es lo que queremos finalmente. ¿Y qué es esto que, sino pedir lo que queremos y nos es hecho? Pedir lo que queramos y nos sea hecho, ¿qué es? Para Dios es seguro decir al alma nuestra: pide lo que quieras y te será hecho. Los instintos celestiales de este hombre lo guían correctamente. La gracia que está en su alma derriba todas las bajas concupiscencias y los deseos impuros, y su voluntad es la sombra real de la voluntad de Dios. La vida espiritual domina en él, de tal forma que sus aspiraciones son santas, celestiales y semejantes y a semejanza de Dios. ¿Por qué? Veamos esta imagen. Sabemos que son las dos naturalezas que están luchando nuevamente. En la medida en que nosotros nos llenamos de la palabra, que alimentamos a esa naturaleza divina dada por Dios, el otro, la naturaleza antigua, la naturaleza de pecado, la carne, se va a ir encogiendo, se va a ir desapareciendo, debilitando, y queda el espacio vacío que será ocupado, por supuesto, por la naturaleza nueva, la nueva naturaleza. Hasta que desaparezca, nuestra lucha es continua. Él ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina, y así como un hijo es semejante a su padre, así ahora en deseo y voluntad, él es uno con Dios. En la medida en que esa naturaleza de pecado va disminuyendo, la naturaleza de Dios va ocupando todo eso en nosotros, todo nuestro ser. Paulatinamente, en la medida en que estemos unidos a Cristo. Y nuestra voluntad para pedir va a ser la voluntad de Dios, porque es tal como lo comenta aquí, es semejante a su Padre. Hemos sido nuevas criaturas con una naturaleza divina. Como el eco responde a la voz, así el corazón regenerado hace eco a la mente del Señor. ¿Cómo se regenera un corazón? Sabemos que un corazón está siendo moldeado conforme a su palabra, conforme a su voluntad. En la medida en que comemos la palabra, bebemos y somos cada vez más llenos de ese estar unidos a Jesús, de esa vida de Jesús en nosotros, nuestra voluntad se va haciendo semejante a la de Él, por lo que ya dijimos, la nueva naturaleza. Nuestros deseos son rayos que reflejan la voluntad divina. Pedid lo que queréis y os será hecho. Esos serían ahora nuestros deseos, eso que queréis. Podemos ver claramente que el Dios Santo no puede tomar a una persona común de la calle y decirle: yo te voy a dar lo que quieras, como mucha gente piensa. Es que aquí dice: pedid todo lo que queráis y os será hecho. Yo no sé si en alguna ocasión ustedes llegaron a pensar eso, pero es que Dios dijo que lo que pida me va a ser hecho, entonces yo puedo pedir lo que quiera. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces me está abriendo la puerta para que lo haga. Cuidado. Por supuesto que es el que está hablando ahí es la antigua naturaleza,
la egoísta, la que busca su propia comodidad, su beneficio, que alimenta el orgullo, que es una soberbia naturaleza de pecado. ¿Qué pedirá esa persona? ¿Qué pediría una persona común? Una persona que no se alimenta de la palabra, que no tiene la voluntad de Dios habitando en él. Pediría una buena copa de alcohol o permiso para disfrutar sus deseos perversos o tal vez para lograr riquezas, comodidad, fama, etcétera. Todas las cosas que son del mundo. Sería muy inseguro confiar a la mayoría de las personas este permiso de parte de... Sería totalmente ilógico o más bien sería inaudito que pudiera dársele esa oportunidad abierta a una persona que no va a pedir conforme a su voluntad. Pero cuando el Señor ha tomado a una persona y la ha hecho nueva y la ha revivido a una novedad de vida y la ha formado en a la imagen de su amado Hijo, entonces puede confiar en esa persona. Entonces va a ser ahí en donde le va a decir, pide lo que quieras, porque ¿qué va a querer esa persona? Lo que es la voluntad de Dios, porque ya está renovada, ya su naturaleza divina que viene de Dios está ocupando su ser, ya la vieja naturaleza se ha opacado, se ha disminuido, se ha casi extinguido, aunque sigue vigente. El Padre Soberano nos trata a la medida como trata a su unigénito. Tal cual. Jesús pudo decir, yo sabía que siempre me oyes. ¿Por qué? Porque siempre hago tu voluntad. Vine a hacer la voluntad del Padre. Juan 11:42 dice, yo sabía que siempre me oyes. El Señor nos está educando para que tengamos esa misma seguridad que tenía el Señor Jesucristo. Podemos afirmar con alguien que decía hace mucho tiempo, el Dios mío me oirá. Eso está registrado en Miqueas, capítulo 7, versículo 7. El Dios mío me oirá. Esa seguridad, esa es una afirmación que nos convence y que está vigente en nosotros. ¿Acaso no se les hace agua a la boca por este privilegio de una oración que prevalece, una oración que va a llegar al propósito de obtener aquello que está pidiendo? ¿Acaso no anhelan sus corazones alcanzar esto? Es mediante la santidad, es mediante la unión con Cristo, es por medio de permanecer de forma continua en Él. Así es como se obtiene la oración que va a recibir las respuestas y de aferrarse de manera obediente a su verdad que van a alcanzar, y aferrándose de manera obediente a su verdad, es que se va a alcanzar este privilegio. Miren el único camino seguro y verdadero, podría decirnos. Cuando se ha caminado en ese camino una vez, es una vía segura y eficaz para ganar un poder real en la oración. ¿Quién no anhela que sus oraciones sean escuchadas por Dios y respondidas por Dios? ¿Quién? ¿Habrá alguien que le gusta perder el tiempo? No, el problema está en que no se hace a la manera de Dios. No se hace unido a la vid, conectado con la vid, con Jesús, y alimentándose de la palabra, de la esencia de la vid. Una persona tendrá éxito en la oración cuando su fe sea poderosa. Y este es el caso de los que permanecen en Jesús. ¿Por qué? Porque hay confianza. La fe es confianza en Él, lo que dice, en sus doctrinas, en sus promesas. La fe es la que prevalece en oración. La fe es la que prevalece en oración. Esta elocuencia real en la oración es un deseo que cree, y al que cree, todo le es posible. Este hablar en la oración es un deseo que cree, que tiene fe. Y al que cree, todo le es posible. Bien. Una persona que permanece en Cristo y las palabras de Cristo permanecen en ella es eminentemente un creyente. Ese es un verdadero creyente. Si no, está engañado. Y por consiguiente es definitivamente exitoso en la oración.
Ciertamente tiene una fe poderosa, pues su fe lo ha llevado a un contacto vital con Cristo por medio de la fe. Y por lo tanto está junto a la fuente de toda bendición y puede beber de ese pozo hasta saciarse. Además, una persona así posee al Espíritu de Dios habitando en ella. Realmente, ese es un creyente verdadero, uno que cree y está en íntima comunión con el Señor Jesús. Si permanecemos en Cristo y sus palabras permanecen en nosotros, entonces el Espíritu Santo ha llegado y ha establecido residencia en nosotros. Ese es el verdadero creyente. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y también dice, ¿por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo, lo que yo os mando? Hay mucha gente que quiere, que tiene el anhelo de recibir todos los privilegios, todas las bendiciones, todos los atributos. Él sí lo desean en su corazón, pero no dan el paso de llenarse de eso. Por eso fue la parábola de la vid, precisamente, para que podamos comprenderlo con un ejemplo práctico en la parábola de la vid, la importancia de estar en comunión íntima, la importancia de absorber de la vida de Él para nosotros, alimentarnos de su palabra. ¿Y qué mejor ayuda en la oración podíamos tener? ¿Quién sería la mejor ayuda si no es el Espíritu? ¿No es algo maravilloso que el propio Espíritu Santo interceda por los santos de conformidad a la voluntad de Dios? Hay ocasiones en las que tienes duda o tengo duda de si lo que estoy pidiendo es conforme a la voluntad de Dios, de si es lo que Dios quiere. Romanos 8:26, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Dice 1 Corintios 2:11, sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién es? Es Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él obra en nosotros al querer lo que Dios quiere, de tal forma que la oración de un creyente es el propósito de Dios reflejado en el alma como un espejo. Al estar unidos, tenemos al Espíritu Santo actuando en nosotros, actuando y estando atentos por la comunión, con la comunicación que tenemos a través de nuestro espíritu con el Espíritu Santo. ¿Qué va a poner en nuestro corazón, en nuestro interior ese Espíritu Santo, si no es la voluntad de Dios? Y eso solo se logra en una comunión íntima con Jesús, con su palabra. Los eternos decretos de Dios proyectan sus sombras sobre los corazones de las personas piadosas en forma de oración. ¿Por qué? Porque son las promesas que van a ser cumplidas. Como dijimos, lo que Dios intenta hacer, se lo dice a sus siervos cuando los inclina a pedirles que hagan lo que Él mismo ha resuelto hacer. A través del Espíritu podemos conocer cuál es la voluntad del Padre, cuál es la voluntad de Dios. Y conociendo la voluntad de Dios, pedimos conforme a eso y por supuesto, Dios lo va a hacer. Dios lo va a cumplir. Dios dice, yo haré esto, pero luego añade, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Ezequiel 36:37. La voluntad de Dios era, yo haré esto, pero aún seré solicitado por la casa de Israel en oración para hacerles esto. Quiere decir, ya era la voluntad de Dios llevarlo a cabo, pero el pueblo orando desata el poder de Dios para que actúe en lo que se ha estado clamando o lo que se está pidiendo. Ezequiel 36:37. Cuán claro es que si permanecemos en Cristo y sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir lo que queramos. Lo que queramos. No sé si las personas están claras en que todo lo que pidamos conforme a su voluntad será hecho. Pues solo pediremos lo que el Espíritu de Dios nos mueva a pedir. No vamos a perder el tiempo orando y muchas palabrerías y muchas tratando de convencerlo y tomando de aquí y de allá, si no es la voluntad de Dios esa. Y sería imposible que Dios el Espíritu Santo y Dios el Padre tuvieran propósitos contradictorios entre sí. Sería totalmente imposible. Así es que
En la medida en que estemos en comunión íntima con el Espíritu, vamos a conocer la voluntad de Dios. Y en la medida que tengamos ese conocimiento de la voluntad de Dios, vamos a pedir conforme a esa voluntad y las cosas van a ser hechas, tal como lo mencioné en Ezequiel 36:37. Lo que uno impulsa a pedir, el otro con toda seguridad ha decidido otorgar. El Espíritu lo impulsa a pedir, el Padre nos ha decidido otorgar cuando permanecemos unidos a Jesús. ¿Acaso no sabemos que cuando permanecemos en Cristo y sus palabras permanecen en nosotros, el Padre nos mira con la misma mirada con que ve a su Hijo amado? ¿No lo sabemos? Cristo es la vid y la vid incluye las ramas. Los pámpanos son una parte de la vid. El conjunto es la vid. Y el Padre ama a Cristo y nos ama a nosotros. Por eso, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, por lo tanto, nos mira como parte de Cristo, miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Recordemos que somos un cuerpo en la tierra. Somos parte de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, tal como lo dice la Escritura. El amor del Padre por Jesús es tal que no le niega nada. Así, ese grado. ¿Por qué? Porque Él siempre hacía la voluntad del Padre. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso lo ama el Padre como Dios hombre mediador. Eso es lo que es Jesús. Dios y hombre mediador entre Dios y los hombres. Y Él le dará todo lo que le pida. Y es así que cuando permanecemos en una unión real con Cristo, el Señor, Dios, nos ve de la misma manera que ve a Jesús y nos dice, no les negaré nada, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Claro que sí. En ese mismo capítulo 15, como respuesta, en el versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. El mismo amor que Dios siente por su Hijo, el Hijo siente por nosotros y por lo tanto habitamos en el amor del Padre y del Hijo, porque son uno y nosotros somos uno con Él. Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Así es que en la medida en que Jesús, Padre, el Padre y Jesús son uno, nosotros somos uno con Jesús, estamos en el mismo amor, permanecemos en el amor del Padre. ¿Cómo pueden ser rechazadas nuestras oraciones? Si Dios nos rechaza en las oraciones de Jesús y nosotros estamos siendo uno con Jesús, si permanecemos en sus palabras y sus palabras en nosotros. ¿Acaso el amor infinito no tendrá respeto por nuestras peticiones? ¿El amor de Dios? Si tus oraciones no son recibidas en el trono, debes sospechar que hay algún pecado que lo esté impidiendo. Debes sospechar. El amor de tu Padre considera necesario disciplinarte de esta manera, no respondiendo a las oraciones. Aquí se empieza a poner un poco real, pero complicado. Esto es real, pero complicado. No estoy diciendo que se tienen que responder de inmediato, pero si después de un tiempo no ves esas respuestas, sospecha, revisa, analízate, examínate a ti mismo, como dice Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si no permaneces en Cristo, ¿cómo puedes esperar orar exitosamente? ¿Cómo? Si no permaneces en Cristo, no vas a tener cuál es la voluntad de Él, la voluntad del Padre, por lo tanto no vas a pedir conforme a su voluntad, por lo tanto no va a ser respondida tu petición. Si escoges sus palabras y tienes duda de esto y del otro, ¿cómo puedes esperar tener aceptación en el trono? La duda estorba. La duda es incredulidad, es falta de fe. Si eres intencionalmente desobediente a cualquiera de sus palabras, por otro lado, ¿no será esto la causa de que fracases en la oración? Pero si permaneces en Cristo y te aferras con firmeza a sus palabras
y eres plenamente su discípulo, entonces Él te escuchará. Por supuesto que lo hará. Si estás sentado a los pies de Jesús, escuchando sus palabras como María, puedes levantar tus ojos a su amado rostro y decir, mi Señor, escúchame ahora. Mi Señor, tengo algo que pedirte. Mi Señor, esta es mi petición delante de ti. Y Él te responderá lleno de gracia. Él te dirá, como 2 Corintios 6:2 dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Pídeme lo que quieras y te será hecho. Eso es lo que nos va a responder. No escuchen ni vean esta enseñanza para luego olvidarse de ella. Es lo más común, es lo más frecuente. Vemos algo como esto y cuando se trata de lo que temen, todo el mundo quiere las bendiciones, todo el mundo quiere recibirlas y ser lleno de bendiciones sin tener que hacer nada. Pero por favor, la salvación es por gracia, es un regalo, pero nosotros debemos permanecer unidos a Él. Debemos permanecer como ramas unidas a la vid. De otra manera no vamos a obtenerlas. De otra manera está impedido, está cortado y esas ramas están secas. Y cuando Él pase, el labrador, el Padre, las ramas secas las va a echar al fuego y se van a quemar. Así es que no nos olvidemos de todo esto porque es enseñanza de la palabra lo que estoy hablando aquí. No es muy aceptable porque es algo que debemos hacer sin que venga gratuito. Y eso es lo incómodo en esto. Traten verdaderamente de alcanzar este lugar de influencia ilimitada. Influencia ilimitada porque todo lo que pidas va a ser hecho. Entonces te convertirás en un verdadero instrumento de Dios. No un instrumento que solamente actúa porque es lo común, porque todos lo ven, porque se lo piden. No, estás actuando porque eres un instrumento en la mano de Dios para hacer lo que Él nos envíe a hacer. ¿Qué iglesia tendríamos si todos ustedes, nosotros me incluyo, fuéramos poderosos en oración? ¿Qué iglesia sería? ¿Cómo sería una iglesia así tan poderosa que sus oraciones son escuchadas, que son transformadas el mundo en el que vivimos y después se va extendiendo hasta impactar el resto de lo que Dios nos ha puesto en nuestros círculos de relación? Amados hijos de Dios, amada iglesia, ¿quieren estar muertos de hambre? ¿Quieren eso? Hermanos, deseamos ser hijos pobres, babeantes, débiles, que nunca maduramos para convertirnos en hombres, unos bebés, nacimos de nuevo, pero no hacemos nada. Permanecemos tal cual, débiles, débiles. Fue necesario darles leche porque aún no eras maduros, dijo Pablo a los corintios, no erais maduros para darles alimento sólido. Aspiremos a ser fuertes en el Señor y a gozar de este elevadísimo privilegio. Está disponible, está disponible. Tú no eres menos, pero tampoco eres más si tú no estás conectado al Señor, si no estás en comunión con Jesús y no tienes viviendo en ti sus palabras, haciéndolas realidad. ¿Qué ejército conformaríamos si tuviéramos este poder ante Dios en la oración? ¿Qué podrá oponerse cuando tenemos este poder tan grande en la oración? La oración tiene poder. La oración es poderosa. Cuando oramos realmente con fe firme y estamos conforme a la comunión con el Señor, unidos plenamente, y sus palabras permanecen en nosotros, lo que pidamos va a ser hecho. Y Dios no tiene límites. Nada es imposible para Dios. Hijos de Dios, este poder está a nuestro alcance. Estas son palabras de ánimo para no dormirnos, para no permanecer como bebés, para no ser una iglesia muerta, una iglesia sin poder. Es una iglesia que está en proceso de muerte. Solamente permanezcamos en Cristo y dejemos que sus palabras permanezcan en nosotros y entonces este privilegio especial
será nuestro. Entonces, estas son tareas aburridas, no son tareas aburridas, sino que en sí mismas son un gozo. Ver el poder de Dios actuando, saber que tú eres un instrumento, una extensión para llegar a todo aquello que Dios quiere hacer. Vayamos tras ellas con todo el corazón y luego recibiremos esto por añadidura, que pediremos lo que queramos y nos será hecho. Cuando estás unido de esa manera, cuando estás tan enlazado, cuando estás aferrado como María Magdalena quiso aferrarse a los pies de Jesús y digo, espera, porque aún no he subido al Padre. Pero ahora en la parábola de la vid se nos dice, aférrate a Él, no te sueltes, porque el que se suelta se seca. El que se suelta se seca y soltarse es que solamente sea apariencia, que no haya una intimidad real con nuestro Señor. Desafortunadamente, para una porción de la iglesia, y estoy hablando en general y a veces en particular, este texto no les dice nada, pues algunos de ustedes ni siquiera están en Cristo y por lo tanto no pueden permanecer en Él. Yo no estoy hablando que no hayas hecho la oración en donde declaras a Jesús como tu Señor, pero ¿lo vives realmente? ¿Has hecho a Jesús tu Señor? ¿Le consultas cuál es su voluntad en cada área de tu vida? ¿Te detienes a meditar qué es lo que quieres que yo haga? Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dijo Pablo cuando fue derribado por tierra. El Señor es nuestro Dios, nuestro Señor es nuestro dueño. Le preguntas a tu dueño cada vez que vas a tomar una acción, una decisión, cada vez que vas a expresar palabras, cada vez que hay un pensamiento que viene a ti, lo analizas si es de Dios y si no, lo desechas inmediatamente porque hay pensamientos que vienen de Dios, del Espíritu, hay pensamientos que vienen de la carne, hay pensamientos que vienen del diablo, hay pensamientos que vienen del mundo. Hay muchos tipos de pensamiento que están disponibles para atacar, para llenar nuestras mentes. Es necesario parar y decir, es así que debo hacer, decir, pensar, hablar, actuar, porque viene de Dios. Tal parece que se están perdiendo el del verdadero cielo desde ahora mismo. Si no existiera el infierno después de esta vida, si no fuera real el infierno, es suficiente infierno no conocer a Cristo ahora. ¿Por qué? Porque vivimos separados de Él. Y los que vayan al infierno van a estar eternamente separados de Dios, por toda la eternidad. No saber lo que es prevalecer con Dios en la oración, no lo saben. No conocer el privilegio selecto de permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en ustedes, en nosotros. La prioridad para todos es que crean en Jesucristo para salvación de sus almas, entregando sus almas para que sean lavadas por Él. Esa es la prioridad. Y sus vidas para que sean gobernadas por Él. Repito, salvación para ser lavados de iniquidad, perdonados nuestros pecados, porque Él fue a la cruz para perdonar nuestros pecados y para lavar nuestras iniquidades. La iniquidad es la maldad concentrada, donde está incluida el mal, la malicia, están incluidas formando la iniquidad que ya está arraigada en nosotros. Eso fue lavado por el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero ahora, ya, muy bien, dijimos, entregando las almas para que sean lavadas por Él. Es importante. Pero ahora, ¿tu vida está siendo gobernada por Él? Gobernar es mandar. Gobernar es permitir o prohibir. Gobernar es dirigir o cambiar, enderezar la dirección si está equivocada. Dios lo ha enviado a Él como un Salvador. Acéptenlo, recíbanlo como su Maestro, sométanse a Él como su Señor. Estas palabras son reales, estas palabras son el Evangelio, estas palabras son lo que hace una rama fructífera.
De nada sirve mucho conocimiento, de nada sirve si no vas a llevar a cabo lo que Él nos ordena en su palabra. Que su Espíritu lleno de gracia venga y haga esta obra en ustedes y en mí, ahora mismo. Después de esto, pero no antes, podemos aspirar a este honor de todo lo que pidas. Todo lo que pidas te será hecho. Antes que nada, tenemos que nacer de nuevo. Nacer de nuevo, como ya lo comenté. No se puede decirles ahora, en la condición en que se encuentran, crezcan, pues solo crecerán para que ser mayores pecadores. ¿Cómo le vas a decir a alguien que está mal? Fortalécete, crece, adquiere más de la sabiduría que tienes, que no es de Dios, adquiere más, desarróllate más. Estás guiándolo, estás deseándole un mal, estás pidiendo un mal para esa persona. No importa cuánto se desarrollen, solo desarrollarán lo que hay dentro de ustedes. Así es. De la abundancia del corazón habla la boca. Y no solamente habla, empieza a actuar conforme a la abundancia del corazón. Conforme es la persona, su corazón, tal es él. Tal es él. Y esto quiere decir que el heredero de la ira se convertirá más y más en un hijo del mal. Ya era heredero de la ira porque no tenía a Jesús, porque era un inconverso. Al final, cuando venga la ira de Dios, es un heredero. Él lo va a recibir la ira de Dios. Pero peor aún, se convertirá más y más en un hijo del mal, recibiendo mayor condenación, mayor castigo. Debemos ser hechos nuevos, todas las personas que no creen, que no permanecen unidas, que no se alimentan de la palabra, están perdiendo su tiempo. Quiero decirles, están perdiendo su tiempo. Deben ser hechos nuevos en Cristo. Debe haber un cambio absoluto, una revisión de todas las corrientes de la naturaleza. Tienen que ser hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo y estoy hablando de todo tu ser, espiritual, mi cuerpo, tu mente, tu corazón, son nuevos. Y luego pueden aspirar a permanecer en Cristo y dejar que sus palabras permanezcan en ustedes. Y la consecuente gracia de prevalecer con Dios en oración será de ustedes. Señor misericordioso, ayúdanos esta noche. Y lo dejé por escrito por si acaso lo ven, lo conservan. Por eso está esta oración así. Señor misericordioso, ayúdanos esta noche. Somos unas pobres criaturas. Solo podemos quedarnos a tus pies. Ven tú, elévanos a ti por tu misericordia. Amén. Amén. Bien. Vamos a orar. Señor, Señor, que esta enseñanza quede arraigada en nuestro corazón, que no sea algo que se queda olvidado, que no sea desechado, porque estamos desechando lo que dice tu palabra para poder ser efectivos, creyentes, enviados en tu nombre, para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, pero sobre todo para ser un reflejo de tu gloria, Señor, y para ser cada día más transformados a ti. Tú eras obediente al Padre, porque tú dijiste, no vengo a hacer mi propia voluntad, sino la de voluntad del que me envió. Nosotros queremos hacer la voluntad del que nos salvó, tu voluntad, Padre, porque así es que debemos ser, así es como está escrito. Nosotros queremos ser ramas unidas fuertemente a la vid, de tal manera que nuestro fruto va a ser obvio, va a salir a la luz aun cuando no nos esforcemos, sino solo por permanecer en ti y que tus palabras permanezcan en nosotros. El fruto es imposible detenerlo. Un árbol, una rama que está suelta, que está mal arraigada, porque no se alimenta de tu palabra y no hace tu voluntad y no se llena para buscar tu voluntad, Señor, tarde o temprano caerá seca, tristemente.
Por eso es que no todos serán arrebatados, sino solamente aquellos que permanecen fieles, fieles, unidos a Jesús, unidos a la vida. Señor, que toda esta iglesia y que todas las personas que están siguiéndonos, Señor, que sean firmes, hacedores de tu palabra, no solamente oidores, no solamente oidores porque de nada sirve el oír, sino hacedores de tu palabra. Señor, una fe sin obras está muerta. Sabemos que las obras manifiestan realmente lo que hay de fe en nosotros. Y nosotros queremos ser como tú, Señor. El anhelo de nuestro corazón es llegar a ser como tú y sabemos que lo podemos lograr porque para ti no hay nada imposible. Aun cuando los que tienen baja autoestima, aun aquellos que se condenan a sí mismos sin saber que el Señor ya nos justificó a todos. Todos podemos llegar a ser como tú, ser vasos para gloria y no para deshonra, Señor. Te pido, Señor, que esto quede arraigado en el corazón de la iglesia, Señor. Pero yo sé que tú conoces cada corazón y yo sé que tú tienes un propósito para cada uno. Yo intercedo, yo te pido, Señor, porque sé que es tu voluntad, que todos vengamos a la salvación, que todos seamos fieles hijos de Dios, haciendo tu voluntad en todo momento. Te lo pedimos, te lo pido en el nombre de Jesucristo y te doy gracias, Señor. Te doy gracias. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mi corazón y mi pensamiento están guardados en ti, Señor. Y esto que he pedido es algo que no me afana, sino que estoy intercediendo para verlo hecho una realidad, Señor. Y aquel que no esté firme, Señor, afírmalo, átalo como una rama que puede ser recuperada, injertada de nuevo, Señor, o arraigada de nuevo, Señor, te lo pido en el nombre de Jesucristo, que no haya nadie que se pierda, Señor, sino que todos vengamos a la salvación y que todos te reconozcamos como dueño nuestro, como Señor nuestro, como quien nos gobierna. Gobiernas nuestros pensamientos, gobiernas nuestras palabras, gobiernas nuestras acciones, gobiernas nuestros planes y propósitos, gobiernas lo que tenemos, lo que nos has dado, gobiernas lo que somos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo y te doy gracias, Señor, porque nos has enseñado el verdadero poder de la oración. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, oro también por todos los enfermos, Señor, por todos los que están postrados, ya sea en cama o con padecimientos, ya sea que están muy lastimados o están iniciándose esos padecimientos. Señor, rompe tú ese ciclo. Sana, Señor, para ti nada es imposible. Señor, si hay algo que obstruya esa sanidad, Señor, revélaselo y dale la gracia para echar fuera todo eso que estorba esa relación de amor que está siendo tuyo, de tu amor que está siendo rechazado, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, que que andemos conforme a tu voluntad. Y esas enfermedades serán quitadas, serán arrancadas, Señor, por tu poder y tu gracia, Señor, y tu amor. Pido por todos los que están, en cuanto a enfermos me refiero a los enfermos físicos, a los enfermos emocionales, a los enfermos que traen dudas y temores, a esos están encadenados, Señor, en el nombre de Jesucristo, declaro libertad a los cautivos, porque eso viniste y a eso nos envías como parte de tu cuerpo, Señor, a liberar a los cautivos del diablo, a romper las ataduras y las cadenas que los mantienen sin su voluntad para buscarte, que los mantienen atados en la maldad, en la pobreza, en la miseria, en el odio, en el rencor, en el resentimiento, en los celos, en el adulterio, en la fornicación, en la maldición. En el nombre de Jesús declaro libertad y el poder de Dios y la luz
de la gloriosa presencia de Dios resplandezca en ellos, Señor, como tú lo deseas, como es tu voluntad. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Señor, te pido por aquellos que están privados de su libertad física. Te lo pido, Señor. Sé que para ellos es una tortura continua, pero cuando están en el Señor, cuando ellos se han fortalecido, cuando tu gracia los ha alcanzado, cuando tu amor, tu poder y, y la paciencia que se ha desarrollado en ellos pueden ver cuando están en libertad y hacer y ver todo lo que vas a hacer a través de ellos para, para servirte, Señor, dando su testimonio, hablando de tu poder, hablando del evangelio de la salvación, hablando de cómo fueron fortalecidos mientras estaban bajo ataque, bajo presión. Te lo pido, Señor. Gracias por ser su guardador. Gracias por enviar a tus ángeles a protegerlos, Señor, a encaminarlos, a guardarlos de todo mal. Gracias porque ninguna plaga tocará su ser, su morada, a ellos mismos. Señor, te pido por aquellos que están padeciendo por escasez económica. Rompo todo aquello. Desato toda maldición de miseria que haya sobre esas personas. La desato en el nombre de Jesús. La desato para que sean libres su prosperidad. Pueden ahora con su prosperidad que tú les diste hacer aquello que tu plan abarca, Señor, porque ha sido quitada de ellos la maldición de la miseria, de la pobreza, de la escasez, del fracaso. La he quitado. Ahora la tomo y la deshago en el nombre de Jesús para que no pueda volver a hacer daño. En el nombre de Jesucristo la rompo, la deshago. Ya una vez que fue quitada, de cubrir esa prosperidad, de atar esa prosperidad en el nombre de Jesucristo, queda deshecha para que no vuelva a intentar envolverlo, atarlo de nuevo y a nadie más. En el nombre de Jesús fue deshecho y lanzado al desierto en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te doy por todos aquellos que fielmente están diezmando. Ellos mismos se han dado cuenta de la bendición que es esto, de la bendición que tú das, Señor, a todo aquel que diezma. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, pues